Y es momento de ir con el tema del día. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un tema, desde luego, que merece mucho el análisis, merece la pena bucear, como avanzábamos en la legislación, merece mucho la pena bucear en la hemeroteca y ver hasta qué punto este chantaje de Pedro Sánchez lo es tal cual, porque es verdad que uno puede tratar de pensar bien, del presidente del gobierno, escucharse la comparecencia entera y estar tentado a pensar que, bueno, pues que son frases sacadas de contexto o que pues no era así lo que estaban diciendo. Pero claro, uno escucha lo que dijo ya hace unos días el señor Sánchez, El gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar. Por tanto, la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí. Y si quieren ayuda, que la pidan. Y van a necesitar ayuda, y nosotros la tenemos, pero si quieren ayuda, que la pidan. Y necesitan recursos, y necesitan financiación, y necesitan dinero, y necesitan logística, y necesitan al ejército. Y si quieren ayuda, que la pidan. Y si lo necesitan, que lo pidan. Y nosotros lo tenemos, y ellos lo necesitan, pero si necesitan ayuda, que la pidan. Que me lo pidan a mí. Que me lo pidan a mí. Que venga el señor Mazón y me lo pida. Le falta decir de rodillas. Y me lo pides por favor. Y si a alguien le faltaba contexto para leer este tipo de declaraciones, se descuelga ayer el señor presidente del gobierno y cambia él que me lo pidan porque me aprueben los presupuestos. ¿Quieren ustedes recursos? Apruébenme los presupuestos. Que yo necesito tirarme aquí hasta el final de la legislatura tan ricamente. Pero, Rubén, ¿es necesario aprobar unos presupuestos para aprobar un Real Decreto Ley de ayuda extraordinaria? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Y es que en el pasado ya se ha hecho. Vamos a empezar por partes. Primero, como habéis resumido antes, el paquete de medidas. Bueno, son 10.600 millones, que la mitad son avales, como decía Beatriz. Pero es que estos 10.600 millones se aprueban precisamente mediante un Real Decreto Ley, en un momento en el que tenemos los presupuestos prorrogados de año 2023. Por tanto, ya vemos que Sánchez nos tomaba por idiotas en este sentido. Pero además de esto, durante la pandemia, parte del gasto del escudo social que se llevó a cabo también fue mediante Real Decreto Ley. Y es que hay que tener en cuenta que el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria recoge esta posibilidad. ¿Por qué? Porque al final hay que tener en cuenta que, vamos a ver, el gobierno aprueba unos presupuestos para un año en concreto. ¿Los puede prorrogar o no? Pero se establece que el 2% del gasto, del presupuesto que se dedica al gasto, que es lo que se denomina fondo de contingencia, se puede, digamos, mediante Real Decreto Ley y otras figuras jurídicas, justificar de algún modo. Sobre todo para gastos, digamos, que son necesarios en el corto plazo, es decir, que no se pueden demorar más allá. Vamos, lo que son unos gastos extraordinarios. Claro. O sea, ¿para qué están los reales decretos ley? Los reales decretos ley, aunque este gobierno haya abusado de ellos hasta, no sé si lleva ya más de 200 reales decretos ley aprobados, son una figura jurídica que permiten al Ejecutivo tomar medidas legislativas, aprobar leyes sin necesidad de que entre en concurso el Parlamento. Y la figura existe precisamente y únicamente, esta es la parte importante, para casos de grave y urgente necesidad. Por ejemplo, que una gota fría te reviente un barranco y bajen las aguas torrenciales como un tsunami desde la montaña hasta la costa, arrasando a su paso todo lo que cogen. Esto es un caso de grave y urgente necesidad. Para este tipo de casos es para los que están diseñados los reales decretos ley. Para este tipo de casos están diseñados los fondos de contingencia. Para este tipo de casos están diseñadas las ayudas extraordinarias. Para este tipo de casos están
las convocatorias extraordinarias, por ejemplo, de un Consejo de Ministros. Para este tipo de casos está la coordinación central del Ejército para la toma de decisiones urgentes para atender a una población que lo necesita y que no puede esperar una semana a que le tomen una decisión, porque eso supone que muere gente. Para eso están los reales decretos ley y para eso están los consejos extraordinarios de ministros o la aprobación de ayuda a los fondos de contingencia. Este tipo de catástrofes no están para que colaboren en sostener a un gobierno mediante la aprobación de unos presupuestos. No. El gobierno debería estar al servicio de la gente para estas cosas y no darle la vuelta y ponerlo al contrario, que es lo que está haciendo. ¿Saben ustedes para qué aprobó un Real Decreto Ley que solo está contemplado en nuestra legislación para casos de grave y urgente necesidad? Para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Fíjense ustedes la grave y urgente necesidad que era sacar a Franco del Valle de los Caídos. Para esto lo tenía el gobierno. Y como estas, otras 200 reales decretos ley. Para esto, un Real Decreto Ley a una semana de la riada, sin convocar Consejo de Ministros extraordinario y además chantajeando. Si quieren ayuda, que me la pidan, y ahora, si quieren ayuda, que me aprueben los presupuestos. De hecho, en 2024, este año, durante los 6 primeros meses, digamos que se ha superado en 20.000 millones el gasto presupuestado en los presupuestos de 2023, que son los que están en vigor ahora, porque no se aprobaron. Y lo que decía, en la pandemia lo mismo. Y el gasto de 10.000... Y no ha hecho falta que le aprueben unos presupuestos, claro, para eso, ¿no? Y nunca han pasado por el Parlamento. ¿Por qué? Porque la ley recoge esa posibilidad. Es totalmente legal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Sánchez? Bueno, lo que está haciendo Sánchez es un chantaje en toda regla, y lo que está diciendo es, vamos a ver, si ustedes, oposición, quieren que se den ayudas a los afectados por la DANA, tienen que aprobarme los presupuestos. Y ya no solo unos presupuestos, digamos, así generales que se puedan negociar o no, los que yo diga. Y como bien decíamos, pues eso, en 2024, en la mitad del año, se superó en 20.000 millones lo presupuestado para 2023, por esta figura jurídica, y durante la pandemia lo mismo. Parte del gasto del escudo social fue de este modo, por lo que decías, porque al fin y al cabo son situaciones de extrema urgencia que no se puede demorar la aprobación del gasto. ¿Te parece, Rubén, que abramos un poco el debate y el análisis, y lo vamos a hacer con un amigo de este programa, economista reconocido ampliamente en España, y yo me alegro mucho de que me atienda al teléfono cada vez que le llamo? Don Daniel Lacalle, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Luis. Bueno, un placer como siempre tenerte. Estamos explicando, Daniel, creo que estabas a la escucha, bueno, pues cuál es el soporte, digamos, histórico en la hemeroteca y también legal que tiene el hecho de que se puedan aprobar ayudas. De hecho, la legislación contempla este tipo de figuras que se puedan habilitar de una manera rápida y urgente para poder atender a los afectados por catástrofes naturales, como es el caso. Pero tenemos a un gobierno, Daniel, que lo que hace es, en un primer momento, chantajearte con que si quieres ayuda, bueno, chulearte, casi podríamos decir, que si quieres ayuda que la pidas, y en segundo lugar, querer utilizar una situación como la que se está viviendo en la provincia de Valencia, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, de devastación total y absoluta, para condicionarte unos presupuestos. Es una auténtica vergüenza. Porque además este gobierno siempre hace lo mismo, ¿no? Primero dice, bueno, si ustedes quieren que se aprueben estas ayudas y vamos a presentarlas, etcétera, pues esto hay que pasarlo por los presupuestos. Entonces siempre van utilizando diferentes mentiras, ¿no? Primero, no se pueden hacer las ayudas si no me aprueban los presupuestos. Segundo, no se pueden hacer las ayudas si no, igual que te acuerdas con las bajadas de impuestos, no nos lo deja hacer la Unión Europea. Son todo mentiras constantemente. Y claro, cuando ya se genera la indignación total, porque yo me he levantado esta mañana de madrugada para las elecciones norteamericanas y me he encontrado que un tuit en el que yo puse pues eso, ¿no? Que no había, que un gobierno que encuentra espacio presupuestario para comprarse 2.000 millones de acciones de Telefónica, que encuentra espacio presupuestario para mandar toda la ayuda que ha necesitado a Marruecos, a Gaza, etcétera, que ese gobierno que diga que es que hay que aprobar los presupuestos para hacer la ayuda a Valencia,
es un insulto absoluto, ¿no? Es un insulto absoluto. Entonces yo creo que, claro, han tenido que salir corriendo, ¿no? Y decir, no, está aprobado ya y está publicado en el BOE. No, mis queridos amigos, vayan al BOE. En el BOE simplemente se dice que se van a poner en marcha una serie de ayudas, ¿de acuerdo? Pero él va a seguir utilizando el comodín de los presupuestos para mantenerse en el poder. Es que, si lo miras, toda su actuación en la gota fría del Levante español ha sido literalmente un juego malabar de teoría de juegos, ¿vale? A ver cómo se beneficiaba él políticamente. Lo malo es que le ha salido mal, no, lo siguiente. Sí, desde luego que sí. De todas maneras, parece mentira, Daniel, con este presidente, ¿cuántas veces no habremos dicho no será capaz, ¿no? De esto ya no será capaz, ¿no? Este umbral no lo pisará. No será capaz de contarnos esta mentira. No será capaz de decirnos que la economía española va como un cohete, como cuando sabemos perfectamente un país donde la inversión va hacia abajo y no hacia arriba, donde el mercado de trabajo está gripado, no puede haber crecimiento si no es por la vía del gasto público, y siguen insistiendo en que la economía va como un cohete. Presumen de la gestión de la pandemia cuando sabemos perfectamente que fue la peor gestión del mundo desarrollado, la pandemia del COVID-19, con el mayor número de muertos y la mayor caída económica, pero aún así siguen presumiendo la gestión de los fondos arrebatados a la Unión Europea, esos 150.000 millones que llegó el presidente aplaudido por todo su Consejo de Ministros después, según dice, de grandes negociaciones para conseguir que ese dinero llegara a España, y lo que tenemos es una Unión Europea escandalizada porque no sabe dónde está yendo el dinero, y aún así presumen de gestión. Pero y ahora con la tragedia que tenemos encima, siguen presumiendo. Pero a mí lo que me parece increíble, porque me pasó el otro día con un familiar, me decía, hombre, Daniel, yo no me puedo creer que el gobierno haya retrasado la movilización del ejército por una cuestión política. Digo, ¿cómo que no te lo puedes creer? Claro, ¿cómo que no te lo puedes creer? Pero si es tan evidente, ¿sabes?, que no se puede ni negar, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, aquí lo que hacen son muchas cosas, porque lo primero que tenemos que recordar es que en esta gota fría habría habido gota fría, pero el número de víctimas y desde luego los daños materiales hubiera sido significativamente menor si se hubiesen invertido los 185 millones de euros, que es de risa, que estaban asignados para fortalecimiento de infraestructuras hidrológicas. Se hubiera reducido de manera significativa si se hubiese llevado a cabo una política en la que no se prohíba la limpieza de los cauces y de los barrancos, que eso es una prohibición. Es una prohibición en la que en España, si tú tienes un río cerca y ves que está todo lleno de hojarasca, de palos, de cañas, de todo eso, no puedes ni acercarte porque te pueden poner multas de hasta 10.000 euros. ¿Vale? O sea, lo primero que tenemos que entender es que aquí ha habido una política que ha sido destructiva. Se han gastado 2.500 millones de euros en destruir, en derribar infraestructuras hidrológicas con el objetivo de, como decían ellos, recuperar nuestros ríos. Si se llega a implementar el plan que tenían Chimo Puig y su gobierno en el año 2019 de lo que ellos llamaban recuperar el Júcar, Valencia ahora mismo estaba completamente anegada. La ciudad entera, sí. La ciudad entera, recuperar el Júcar, con unas fotos, con unos dibujos hechos en PowerPoint, etcétera, una locura, ¿vale? Entonces, eso es una cosa, pero es que después han hecho la misma actuación que en la pandemia, misma. ¿Qué hicieron en la pandemia? En la pandemia primero negaron la pandemia y negaron cualquier tipo de medida, llamando alarmistas a los demás, a Isabel Díaz Ayuso por pedir restricciones en el aeropuerto, etcétera, etcétera, hasta que pasó su manifestación. Y una vez que pasó su manifestación, entonces ahí sí hicieron el encierro más miope y más incompetente y más dañino de toda la OCDE.
Pero fíjate que aquí han hecho lo mismo. El martes, la ministra Teresa Rivera elimina 3 veces la declaración de emergencia que le llegaba de la AEMET. Cuando ya hay no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 6 declaraciones de emergencia y de riesgo de una riada como la que ha habido, entonces a las 18:43, que es que yo cada vez que lo veo, envían un correo electrónico diciendo que hay ese riesgo. Claro, decía el otro día una señora, con toda la razón, que para el momento en el que recibieron el móvil la alerta de la riada, el agua les llegaba al pecho. Entonces, han hecho exactamente lo mismo. Primero negarlo, esperar que no pase nada. Si pasa algo, culpas a la oposición. Si no pasa, si pasa algo, además, retrasas todas las medidas hasta que se pueda presentar el ser de luz que nos gobierna, y entonces presentar una batería de medidas, ¿vale? Claro, como él estaba en la India, ahí pasándolo bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que hay un objetivo constante de crear una narrativa política que cuesta mucho dinero y, desde luego, ahora muchas vidas. Daniel Lacalle, ¿te parece que demos entrada a otro amigo de este programa? Y creo que tuyo también. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estáis? sí, claro. Analista de cabecera también con ánimo de lucro. Estamos hablando con Daniel, Manolo, de la situación que está atravesando ahora mismo la provincia de Valencia, pero fundamentalmente de ese chantaje que puso ayer encima de la mesa el presidente del gobierno. Es verdad que con muy buenas palabras, es verdad que disfrazándolo de hacer de la necesidad virtud, que es lo que algunos quieren ver, pero que en definitiva lo que dijo de una manera o de otra fue: si ustedes quieren que soltemos las ayudas, vengan y apruébennos los presupuestos. Bueno, es el chantaje más mezquino que se ha llevado a cabo hasta ahora. Bueno, ha habido varios chantajes mezquinos por parte del gobierno. Para empezar, en línea con lo que estabais comentando, es todo un despropósito, es todo un dislate desde el principio, porque el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, lo que ha visto en esta desgracia absolutamente nacional es una oportunidad para sacar rédito político y electoral. Lo ha hecho evitando decretar la emergencia nacional con el único fin de responsabilizar al gobierno de la Comunidad Valenciana, que evidentemente yo creo que ha cometido errores, pero en este caso concreto es evidente que el gobierno podía haber decretado desde el minuto 1 la emergencia nacional y no lo ha hecho por puro cálculo electoral y político, para que sufra todo el desgaste la Generalidad Valenciana y no el gobierno. Y ahora lo ha hecho también con el tema de los presupuestos. Si el pasado sábado Pedro Sánchez decía, con un desdén absoluto y un desprecio absoluto hacia las víctimas de este desastre, si queréis ayuda, pedidla, pues ahora lo que dice es, si queréis un plan de subvenciones y de ayudas para paliar las consecuencias del desastre, pues me tenéis que aprobar los presupuestos. Y esto es tremendamente indigno, en primer lugar porque no hace falta. Los presupuestos generales del Estado no son necesarios para aprobar este paquete de ayudas extraordinarias. Fíjate, este gobierno solo ha aprobado unos presupuestos generales del Estado. Le cogió la crisis sanitaria, la pandemia, en el año 2020 con presupuestos prorrogados, y eso no le evitó en ningún caso la necesidad o la posibilidad de ampliar créditos, incrementar el gasto público y hacer todo tipo de medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia. Y volvió a suceder con el paquete de ayudas extraordinarias como consecuencia de la crisis energética y la crisis inflacionaria de los 2 últimos años. Con la excusa de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el gobierno aprobó un paquete de ayudas, exenciones fiscales, rebajas de impuestos, etcétera, del orden de 20.000 millones de euros, que es justo el doble de lo que acaba de aprobar ayer en Consejo de Ministros, con los presupuestos prorrogados. Por lo tanto, no es necesario aprobar unas nuevas cuentas públicas, los presupuestos del año 2025, para aprobar y facilitar este tipo de ayudas. Lo que está haciendo Sánchez, una vez más, es un chantaje y es una trampa desde el punto de vista político. Si queréis ayudas,
a los afectados como consecuencia de la DANA y también a los ayuntamientos, me tenéis que aprobar los presupuestos. ¿Qué es lo que busca Sánchez? Pues básicamente concluir la legislatura. Si logra los presupuestos generales del Estado para el año 2025, ya podemos dar por hecho que va a agotar la legislatura sí o sí. No tiene ninguna necesidad de volver a negociar nada con sus socios. Podría gobernar plenamente con manga ancha, con presupuestos prorrogados. De tal forma que, una vez más, pura mezquindad. Ha visto en esta desgracia una oportunidad para apuntalarse en el poder. ¿Creéis que les va a salir bien, Dani, Manuel, el que queráis de los dos? ¿Creéis que les va a salir bien esta jugada a Pedro Sánchez? ¿O esa suerte de leyenda que le acompaña, superviviente de cualquier situación, parece que empieza no sé, a hacer aguas, nunca mejor dicho? Hombre, pues yo creo que, a ver, salirle bien es un concepto peligroso, ¿no? Salirle bien no le va a salir bien. Otra cosa es que vaya a sobrevivir. Como bien dice Manuel, él no necesita que salgan los presupuestos. Él puede prorrogar perfectamente los presupuestos y mantenerse en el poder. Pero es verdad que va a intentar jugar la baza de las ayudas a otras comunidades, porque el truco que comentaba yo antes es que han dicho, no es verdad lo que está diciendo esta malvada derechona de Manuel Llamas y Luis Quintero, esta gente tan mala, y Daniel, que las ayudas han salido en el BOE. No es cierto, han salido solamente la pequeña cantidad de ayudas que ya estaban anunciadas de Valencia, pero no las de el impacto que ha habido en muchas otras localidades, ¿no? Sí. Por lo tanto, yo no estoy seguro de que le vaya a salir bien. Manuel. Yo creo que tampoco, porque es que no se sostiene. Si el gobierno aprobó todo tipo de ayudas extraordinarias como consecuencia de la pandemia, hizo lo mismo en el caso de Ucrania, es evidente que no necesita aprobar los presupuestos para facilitar este tipo de ayudas. Y sería difícilmente comprensible que en caso de que no se aprueben los presupuestos, el gobierno deje de facilitar ayudas a los ayuntamientos y a los afectados. Por lo tanto, desde luego, si lo que busca Sánchez es un chantaje al Partido Popular para que le apruebe las cuentas, oye, a lo mejor lo consigue, igual aprovecha la circunstancia para aprobar los presupuestos con ayuda de sus socios, fundamentalmente Junts, que es el que ahora le está poniendo más impedimentos para aprobar esas cuentas públicas. Y también Sumar o Podemos, pero yo creo que por esa vía lo va a tener bastante más sencillo y Junts, si quiere apretarle, le va a seguir apretando, no por el tema de la DANA, sino para conseguir lo que realmente busca, que son nuevos privilegios fiscales para Cataluña, etcétera. Por lo tanto, si logra aprobar los presupuestos, no será, creo yo, por este chantaje a raíz de la DANA, sino que será gracias a que volverá a ceder ante las demandas y exigencias de sus socios separatistas y de extrema izquierda. Y no creo en ningún caso que si no logra aprobar las cuentas, yo creo que el Partido Popular no va a entrar en ese juego. Desde luego creo que cometería un gravísimo error si entra en esa negociación, pero en caso de que no apruebe las cuentas, no me imagino a Sánchez diciendo, bueno, pues ahora no hay ayudas, pudiendo aprobarlas perfectamente, con lo cual yo creo que es un órdago, pero va de farol, es un farol claro por parte del gobierno. Está intentando aprovechar esta coyuntura dramática para aprobar las cuentas, pero si no le sale, tendrá que aprobarlas igualmente. Una última cuestión, y no voy a abusar ya más de vosotros, que os tengo ya desde hace un buen rato al teléfono, pero sí que me gustaría si me pudierais dar una ligera apreciación de cómo veis el impacto internacional de la figura del presidente del gobierno con todo lo que está sucediendo. El ojo del mundo ya está sobre la Comunidad Valenciana y el gran drama que se está viviendo en este país. El mundo también ha visto la actitud del presidente del gobierno con aquella jornada ciaga en la que se recibió con palos y barro y piedras a la comitiva en la que iba el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat y los reyes de España, pero se recogió como lo vimos, ¿no? El presidente del gobierno se lo llevan, escapa casi antes de pisar
el barro, de hecho estaba impoluto, no tenía ni una sola mancha en su ropa, y los reyes de España fueron los que tuvieron que hacer frente a esa indignación, abrazaron a los afectados, escucharon sus demandas y sus quejas, y lo recogió la prensa internacional, y además no cualquiera, ¿eh? Ahí estaba Bloomberg señalando al presidente del gobierno como una gran, no sé, no recuerdo cuál era la expresión que se utilizaba en el titular de Bloomberg, pero se le afeaba la conducta al presidente del gobierno. Claro, si ya estamos con el ojo puesto encima de España y en la prensa internacional ya empiezan a verse las carencias de este presidente, ¿creéis que esto puede tener algún impacto todavía mayor? ¿Que aquellos que todavía veían desde fuera de España al presidente Sánchez como un líder internacional homologable empiezan a pensar que ya no lo es? ¿Creéis que puede tener un impacto? Muy rápidamente. Bueno, yo creo que relativo, porque no nos olvidemos nunca que en los medios de comunicación no se habla de España para nada, ¿sabes? Pero sí que tiene un impacto desde el punto de vista de una imagen que estaba muy dulcificada y muy edulcorada de Pedro Sánchez. O sea, eso hay que verlo también. No va a hacer un cambio, pero desde luego sí que le supone deteriorar algo que él valora muchísimo, que es la imagen exterior y en lo que ha gastado muchísimo dinero. Correcto. Manuel. Yo creo que se le ha caído la careta y ahora la prensa internacional, ya son varios los artículos en medios internacionales de primer nivel que han lanzado durísimas críticas contra Pedro Sánchez por casos de corrupción, por su deriva autoritaria, por su ley de amnistía y ahora la nefasta crisis con la Dana. Yo creo que la imagen internacional de Sánchez, que es cierto que gozaba de cierto prestigio absolutamente infundado en los últimos años, pues se le ha caído por completo en este último año y solo hay que revisar cuáles han sido esos artículos en medios de referencia a nivel internacional para darse cuenta de que Sánchez ahora mismo es un paria absoluto a nivel internacional. Daniel Lacalle, Manuel Llamas, ambos, muchísimas gracias de verdad por dedicarme estos minutos con ánimo de lucro, bueno, a mí y a todos los oyentes y espectadores. Muchas gracias a los dos, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el análisis del tema del día que hemos profundizado con ayuda de Rubén Folguera, de Daniel Lacalle, de Manuel Llamas, analizando la realidad y la ficción en la que nos quieren meter. La realidad de lo que podría hacer el presidente del gobierno sin ningún tipo de problema y el chantaje en el que nos ha querido meter. Lo que debería haber hecho y para lo que está la legislación, para lo que están los resortes constitucionales habilitados para poder reaccionar de una manera inmediata a situaciones como las que hemos vivido y lo que ha hecho realmente el presidente del gobierno. Hasta aquí, como decía, el tema del día, pero no podemos irnos sin abrir página de mercados, hoy además con Emérito Quintana y con unos mercados que están saludando de una manera muy especial la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca.